El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Ok. Cuando la gente empieza a estudiar lo que es Kabbalah, se imaginan la brujería judía o el misticismo judío. No es nada de eso. Hay diferentes niveles de estudio de Torah. Y a veces es interesante porque yo doy clases en City College, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y muchos de los estudiantes míos, una tercera parte de los estudiantes míos, son el club de cristianos evangélicos. Los muchachos de los clubes evangélicos se matriculan en las clases mías. ¿Por qué? Porque se sienten que es el único lugar a donde pueden creer en Dios y expresar su creencia en Dios abiertamente. Porque muchas veces en las universidades los profesores son ateos o tratan de dominar las ideas de los muchachos. Entonces lo que yo hago es que les doy oportunidad para expresar sus creencias y entonces también expreso las mías. Entonces, ellos se matriculan para clases judías. Entonces, interesantemente, tuvimos una serie de discusiones porque algunos de los estudiantes que son cristianos se autodescriben como fundamentalistas. Se expresan que ellos creen literalmente que la Biblia es la palabra divina, que es la palabra de Dios, y interpretan la palabra directamente sin interpretación. La palabra, cuando leen, no lo interpretan, simplemente la interpretación simple. Entonces, yo le expliqué que el judaísmo, y especialmente la denominación en el judaísmo de los judíos ortodoxos, nosotros creemos que la Torah es la palabra divina, pero no interpretamos la palabra divina en una forma sino la Torah escrita nos enseña lo que Dios quiere, los mandamientos de Dios, pero tenemos un sistema que es parte del sistema masorético, que viene a través de la tradición de Moshe Rabenu, de cómo interpretar los mandamientos que están en la Torah. Entonces, parte de la fe del judaísmo, y esto viene a través de todas las denominaciones del judaísmo, parte de la fe del judaísmo es que cuando Moisés subió al monte Sinaí, allí recibió los mandamientos de Dios y también literalmente recibió los mandamientos que Dios le dio al pueblo judío, no solamente los 10 mandamientos, pero a través de la profecía recibió todos los mandamientos que vienen a través de los 5 libros de Moisés. Pero entonces también recibió una explicación oral de cómo interpretar esas leyes. Por ejemplo, el mandamiento que dice, en la línea que dice en la Torah, ojo por ojo y diente por diente. Nosotros sabemos que eso no se puede interpretar literalmente. Por entonces alguien tiene un accidente del automóvil y le arrancamos un brazo, ¿no? Porque tuvo un accidente. Haz shalom, no tiene sentido. Entonces, la interpretación a través de los siglos que Moisés recibió en el monte Sinaí, fue la interpretación de que eso quiere decir que vas a pagar un ojo, no 2 ojos. Ahora, si le metes una demanda a alguien aquí en el Bronx y le sacaste un ojo, vas a pagar 5 ojos, porque las cortes están pagando tremendas cantidades por esos daños. Entonces, la Torah lo que está diciendo es que la persona tiene que pagar el valor de ese daño, no el valor de 5 daños. Entonces, es una parte importante de la interpretación. Cuando la Torah dice, y los escribirás en las puertas de tu casa, no dice cuáles son las partes
que uno tiene que escribir, pero nosotros sabemos a través de la tradición oral que esto es parte de que se está refiriendo a la mezuzá. Hazme el favor, ciérrame esa puerta que está ahí atrás. ¿Ya? Como parte de la interpretación de la Torá oral, hay diferentes sistemas de la interpretación oralmente que fue pasado a través de las generaciones. Hay diferentes niveles de interpretación. El más simple, ya yo lo expliqué anteriormente, el Perush, el Remes, el Drash y el Sod. Cuando uno empieza a interpretar cómo aplicar estas leyes, vieja, hazme el favor, ayúdala un momento. Bien. A cerrar la puerta. Ok. Entonces, cuando uno lee una de las historias de la Torá, se puede interpretar simplemente o empezar a ver que tal vez hay simbolismos que están dentro de esa historia. Tal vez hay preceptos legales que están dentro de esa historia y también pueden haber preceptos que son místicos o esotéricos que están dentro de la historia. Y es interesante porque como yo estudié psicoterapia y psicoanálisis, lo que es interesante, eso tiene que venir del judaísmo, porque el judaísmo, por la tradición bíblica de interpretación, a donde leemos y estudiamos una situación que está ocurriendo dentro de la Biblia y lo vemos de un nivel, pero entonces lo podemos ver el próximo nivel y el próximo nivel y el próximo nivel, nos da a entender que en las vidas de la persona común algo puede estar ocurriendo y entonces de pronto hay otra interpretación, tal vez hay algo más profundo que está ocurriendo allí. ¿Ya? Entonces todo este sistema filosófico viene verdaderamente a través de la tradición hebrea de la interpretación de la Torá. Así que, Yeah. muy importante, yo por lo menos ahora digo, wow, cuánto camino de años le cuesta a uno aprender estas cosas, porque mira, yo veía la Biblia y digo, bueno, la palabra de papá Dios está ahí, es ahí, nada más. Si no la complementamos, la Torá, verdaderamente orar, que no es fácil, de hecho, no se pongan a leer eso porque ustedes van a entender eso, usted lo ha dicho acá, ¿verdad que sí? Yo he intentado eso. Pues a gente falta mucho camino por recorrer, Sí. a uno poder entender esto, no es tan fácil, ¿verdad que sí? Yo también soy estudiante, ¿sabes? Cuando yo voy a dar una clase, no estoy exagerando. Cuando yo preparo esta clase, a mí me toma horas de preparación. Y por eso es que yo me he puesto de voluntario a dar esta clase, porque a mí me gusta prepararme. Entonces me causa que yo estudie más. Entonces el profesor, las personas que le gusta enseñar, tienen que constantemente estudiar Torah para poder mantener la materia y profundizar su conocimiento. Entonces para mí es un proceso de toda la vida. ¿Ya? Entonces nosotros lo estamos haciendo constantemente. Es decir, pues, vamos, en una palabra yo pienso entonces que tenemos que trabajar duro, no solamente con la Torah escrita, tenemos que fajarnos y ver cómo llegamos a iniciar nuestro camino a la Torah, verdaderamente la Torah oral. Eso es lo que yo les estoy enseñando. La Torah oral es halajá. Cuando yo hablo de halajá, cuando yo hablo de las leyes de comportamiento de acuerdo con el judaísmo, eso viene a través de la Torah oral. Ahora, alguna gente oyen constantemente a través de la historia judía, cuando hablan de los fariseos, el movimiento fariseo, y el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, no los hace quedar muy bien a los fariseos. Entonces, pero yo quiero explicarles que cuando los romanos hablaban de los fariseos, estaban hablando del judaísmo. El judaísmo moderno es judaísmo farisaico. Porque, ¿qué es lo que quiere decir fariseo? Fariseo viene de la palabra perush. Perush quiere decir que nosotros somos las personas que estamos interpretando y aplicando la palabra escrita de la Torá. Entonces, si la ley dice de esta forma, nosotros tenemos un sistema de aplicar esa ley. Y esa flexibilidad de aplicar la ley es lo que ha mantenido al judaísmo a través de todos estos siglos. Y algunos estudiantes bíblicos son honestos, los cristianos, y tendrían que admitir que ellos también son fariseos. Porque la única razón que ellos han recibido
la tradición bíblica es por los fariseos. Entonces ellos también son estudiantes de los fariseos y ellos también han tenido que explicar cómo aplicar la ley. A veces ellos la extienden tanto que ya no parece judaísmo, pero de todas maneras están constantemente aplicando y ajustando las interpretaciones de la Biblia. Entonces este sistema se llama el sistema fariseo. Todos los grupos judíos se basan en esa idea del perush, que quiere decir que Moisés cuando recibió la Torá escrita, recibió verdaderamente 2 Torás. Una Torá que es la Torá exactamente cómo escribirla, palabra por palabra, Vayedaber Hashem el Moshe Leimor, y Dios le dijo a Moisés estas palabras. Moisés las escribe y entonces Moisés va pasando de generaciones en generación a todos los rabinos, a todos los maestros del judaísmo, cómo interpretar esa ley. Van pasando los siglos y esa interpretación, ese sistema de interpretación se empieza a perder. ¿Cuál es el miedo? De que a través de los ataques de los asirios, de los romanos, de los babilónicos, de toda la gente que entraron a la tierra de Israel a destruir el judaísmo, que se empieza a perder esta transmisión de la Torá oral. Entonces, por miedo a perder la transmisión de la Torá oral, los rabinos empiezan a apuntarla, pero empiezan a apuntar lo mínimo de la tradición oral. ¿Por qué? Porque se suponía que en la cultura hebrea ibas a tener un código escrito que no puede cambiarse y el otro código que es oral, que se va ajustando a cada generación. Y de esa forma, cuando los unes juntos, tienes una ancla que está aguantando esta tradición, la está afirmando escrita, y entonces tienes una parte que es más flexible, que es un poquito más elástica, que en cada generación, a través de la tradición de cómo interpretar y cómo aplicar, los rabinos van a interpretar y van a aplicar. Entonces, el miedo de que esto se va a perder, empiezan los rabinos a apuntar lo menos posible. Y escriben una serie de libros, los Mishnayot, la Mishnah, 6 libros de la Mishnah, y de esa forma empiezan a escribir el mínimo. Entonces, los rabinos empiezan a tener una serie de discusiones sobre la Mishnah, y hay un estilo didáctico, y es a través de argumentación. Ahora es interesante porque en la lógica griega y en la lógica romana y en la lógica del occidente constante, es la forma de llegar a la verdad, es a través de una discusión, a través de aplicar argumentos para llegar al entendimiento de la lógica. La misma cosa en el judaísmo. Entonces, tienes en la Mishnah ciertas líneas, ciertas ideas, y entonces hay un estilo de cómo comparar las notas, y los rabinos se ponían a discutir para llegar a la verdad. Ese sistema era un sistema que todos los rabinos, todos los estudiantes de Torah eran entrenados en cómo pensar así. Y prepara un sistema de lógica. Ahora, interesantemente, cuando yo estaba estudiando Talmud, yo conozco mucha gente que estudiaron primero Talmud y entonces se volvieron abogados de la corte regular. ¿Y por qué? Porque en todos los sistemas de ley, cuando uno aplica a las escuelas de ley y ya saben que uno estudió Talmud, enseguida lo quieren, lo van a poner. ¿Por qué? Porque ya saben que el sistema de cómo procesar la ley, de la lógica de la ley, ya está desarrollado. Porque nosotros aprendemos cómo desarrollar las leyes, cómo entender las leyes, cómo aplicar la ley. Es sistemático. ¿Ya? Entonces, esa discusión, ese sistema de discusión, se empezó a perder también. Entonces, los rabinos empezaron a tener una serie de convenciones, grandes reuniones de rabinos, a donde se discutían ciertas porciones de la Mishnah. Y cuando los grandes maestros de esta discusión, de compararse uno a otro, se juntaban, traían a alguien que apuntaba a la discusión entre esos grandes maestros, y eso se volvió un libro. Eso se llama la Gemara.
cuando los rabinos cogieron la Mishnah, que fue la primera fase en escribir la tradición oral, cogieron la Mishnah, cogieron la Gemara, la pusieron junto. Ese es el Talmud. El Talmud babilónico. Entonces, ¿por qué le dicen que es el Talmud babilónico? Es porque fue escrito en las academias de estudio, en Sura y en Pompedita, a través de ciertos años, cuando todos estos grandes maestros que habían estudiado el sistema de discusión de la tradición oral, empezaron a escribirlo. Ahora, lo que es interesante del Talmud es que la gente muchas veces cuando estudian Talmud lo que están buscando es la ley. Pero la verdad es que no van a encontrar la ley en ningún lugar en el Talmud. Lo que se encuentra en el Talmud es la discusión de cómo llegar a la ley. Entonces es más teorético. Dentro de esas discusiones de la teoría también existen puntos que son historias que son cabalísticas. Entonces incluye mucho de la tradición oral. Pero también a través de los siglos se fue pasando otros aspectos de la tradición oral que nunca fueron escritos. Eso incluye halajá. Entonces el Talmud se publica y siglos después empiezan los rabinos a escribir códigos de ley, de cómo aplicar la ley. ¿Por qué? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Porque normalmente la tradición oral se pasaba oralmente. No se tenían que escribir libros. Entonces la gente venía, se apegaban a una sinagoga, se apegaban al rabino, se apegaban a la comunidad y vivían de acuerdo con la ley, con las normas y las costumbres de la comunidad. Pero mientras la comunidad judía se va esparciendo por todas las partes del mundo, entonces ahora tenemos que darle algún código para que puedan tener la ley. Y esto lo explica el Rav Yosef Karo en el Hakdamah del Shulchan Aruch, en el libro, en la parte de la introducción del Shulchan Aruch, explica que mientras las comunidades se están esparciendo por todo el mundo, él quiere darles un libro o una serie de libros que los va a ayudar a cómo aplicar la ley. Pero sería mejor que se sigan si viven en comunidades a donde están un rabino enseñando, uno sigue lo que el rabino está diciendo. Pero si no tienes esa comunidad, entonces tienes el libro para poder usar como referencia. ¿Se entiende la idea? Entonces, no lo encuentro raro. No es algo fuera de lo común de que diferentes partes de la tradición oral se escriba en lo mínimo posible y se vaya elaborando estas ideas oralmente a través de la tradición. Y cuando van pasando los siglos, entonces los rabinos van escribiendo por miedo de que se va a perder. O para comunicar ideas al extranjero, a la gente que están lejanas. Entonces muchas veces, por ejemplo, el Shulchan Aruch fue escrito, la forma que Rav Yosef Karo escribió el Shulchan Aruch, y esta es la razón que los Ashkenazim a veces no siguen el Shulchan Aruch directamente, porque lo que Rav Yosef Karo hizo fue que le escribió a los rabinos. Tenía ciertas preguntas de la ley, el rabino, le escribió a sus colegas en diferentes partes del mundo, y parece que la mayor parte de los colegas de él eran rabinos sefaraditas. Entonces recibió cartas de respuestas, y entonces la posición o la opinión mayoritaria fue lo que él puso en el Shulchan Aruch, en el código de la ley. Hay opiniones en el judaísmo que van a seguir otra opinión que es minoritaria, pero el Shulchan Aruch nada más reflexiona la opinión mayoritaria. Se puede discutir. Se puede discutir. Entonces, él pone allí la opinión mayoritaria. La mayor parte de las comunidades lo hacen de esta manera, pero hay otras comunidades que lo hacen de otra manera. Entonces, los Ashkenazim dicen, no, nosotros tenemos otras costumbres. Y había un rabino que escribió un código de ley que se llama el Mapá, que es el Ramá, el Rav Moshe Isserles, que escribió un código para los Ashkenazim, comentarista sobre el Shulchan Aruch. Pero ¿me entienden la idea? Lo que estoy tratando de desarrollar aquí es que como se va desarrollando la halajá, también no es que se va desarrollando, es que se va transmitiendo y apuntando lo que está escrito. Pero el proceso de aprender oralmente el estudio de Torah es el mejor sistema.
porque involucra discusión, aplicación. El rabino que está enseñando oralmente a la comunidad conoce quién está con él y le va aplicando la ley y enseñándole la ley personalmente a esa persona. ¿Se entiende la idea? Y lo va aplicando dentro de esa. También allí existe la Kabbalah, la rama de estudio místico esotérico. Entonces, parte del estudio de Kabbalah es el estudio de cómo interpretar las historias que están en la Torá los secretos que están dentro de la Torá y lo que Dios nos está tratando de decir a través de esa historia. Y hoy yo quiero concentrarme, esa fue una introducción para coger impulso, y hoy yo quiero concentrarme en los Partzufim. Los Partzufim. 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 Parte de la forma de interpretar los Partzufim es que hay ciertos patrones que Dios creó en el mundo, patrones de comportamiento o estilos, historias, cosas que van ocurriendo en la vida, que le dan influyen cómo la vida va cogiendo camino. Déjame explicar lo que estoy tratando de desarrollar un poco. Todos los místicos, todos los filósofos, una de las cosas que tratamos de entender es cómo puede ser que si Dios es infinito, y podemos, cuando estamos hablando de lo que es lo infinito, estamos hablando de lo que en hebreo se llama el Ein Sof, quiere decir que no tiene límite. Si Dios es infinito, ¿cómo nosotros, que vivimos en un mundo que tiene finalidad, que tiene límite, podemos tener una relación con algo que es infinito? Muy difícil de entender, porque nosotros vivimos en un mundo que tiene orden, que tiene finalidad, que tiene y la infinidad, nosotros no lo podemos entender. Podemos entender un poco podemos entender, ¿sabes lo que los Mekubalim, los místicos de todas las tradiciones y todos los filósofos dicen? Que nosotros no entendemos lo que es lo infinito, pero entendemos el deseo del infinito. No entendemos de ninguna manera lo que es ser infinito, pero por lo menos sentimos el deseo de tocar lo infinito. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No me lo explica nunca, por eso. Muy difícil, porque tenemos una vida es como decir que no tenemos las herramientas para entender lo que es lo infinito. Entonces, una de esas preguntas es, ¿cómo el Ein Sof puede crear al mundo que tiene finalidad, que tiene estructura? Y la forma que los Mekubalim lo explican es que hay 5 mundos. Y cada uno de estos 5 mundos verdaderamente no existen, pero son herramientas para entender intelectualmente el proceso de cómo se transfiere la energía infinita al mundo de la finalidad, al mundo físico. Y esto va progresando a través de los olamot, lo que se llaman los mundos. ¿Ya? Eso se llaman los olamot, los 5 mundos. Y son los 5 mundos de la conciencia. Entonces, lo que uno puede hacer es que uno puede vivir en un mundo de una conciencia limitada. O, si uno empieza a estudiar, empieza a confrontarse a ideas diferentes de las de uno, por ejemplo, los mundos se van abriendo. A través de la educación, piénsenlo, a través de la educación, el mundo se va abriendo más y más y más. Cuando vivimos en un mundo limitado, nada más podemos ver estas cosas que son limitadas. No entendemos que hay otras conciencias. En otras palabras, puede estar ocurriendo aquí, si una persona inteligente, más inteligente que nosotros, llega aquí y está oyendo esta clase, tal vez oye más que uno está oyendo. Por ejemplo, alguien que estudió psicoterapia, cuando uno tiene una conversación, uno va al psicólogo
se sienta con el psicólogo, le cuenta lo que está ocurriendo en su vida. Y el psicólogo le pregunta, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo, empieza a contar sobre su niñez. El resto de nosotros que no estamos entrenados, decimos, no, me contó sobre su niñez. Pero el psicólogo oye tal vez la forma que cogió la vida de esta persona. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene conciencia de que hay otra profundidad. Entonces, lo mismo, todas las historias de la Torá, piénsenlo de esta forma, yo lo digo de esta forma. Si yo sería el editor y estuviera escribiendo la Biblia, todos los editores que van a escribir una novela o van a escribir un libro de cosas que han ocurrido, seleccionan cuáles son los cuentos o las historias que yo voy a poner en el libro. Y otros cuentos no los voy a poner. Entonces Dios, si está escribiendo la Biblia, escogió ciertas cosas que ocurrieron en la vida y las puso en el libro. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que no solamente ocurrieron históricamente, cronológicamente, para desarrollar al pueblo judío. Pues la mayor parte del Antiguo Testamento, los 24 libros de la Torá, son la historia del pueblo judío. Entonces, no es solamente que esto fue lo que desarrolló al pueblo judío, porque eso se puede aprender de un libro de historia, no se tiene que aprender la Biblia. De que el pueblo judío estaba en Egipto y éramos esclavos de Faraón y Dios nos sacó de la esclavitud. Nosotros lo podíamos haber pasado a través de la historia. Pero ¿por qué entonces Dios escoge poner las historias que están dentro de la Torá en la orden que las va poniendo? Y la razón que los Mekubalim dan es que todas estas historias no son solamente cosas que desarrollan o que nos explican el desarrollo del pueblo judío, sino son historias que explican el desarrollo de cada persona. Y cada persona, por ejemplo, cada persona nace dentro del jardín de Edén. Vivimos una vida inocente dentro del jardín de Edén, en nuestra niñez. Y empezamos a crecer y a desarrollarnos y a separarnos de nuestros padres. Andamos desnudos. Y nuestros padres nos van desarrollando. Pero una de las primeras palabras que los niños aprenden, ¿sabe cuál es? No. El padre dice, no toque eso. ¿Pero por qué le dice que no toque eso? Porque le va a hacer daño. Pero el niño, para desarrollarse, tiene que tocar eso. Tiene que tocarlo. Entonces, se va desarrollando poco a poco. Entonces, todas las historias que están en la Biblia, no solamente es para desarrollar lo que el pueblo judío lo que le ocurrió a la nación del pueblo judío, sino es un ejemplo de lo que ocurre en cada persona. Todos nosotros tenemos ciertos puntos en nuestra vida que somos esclavos de Faraón. Estamos viviendo en una conciencia estrecha. Mitzrayim en hebreo, la tierra de Egipto, se llama Mitzrayim. Viene de la palabra metzar, quiere decir estrecha. ¿Qué es lo que quiere decir? Que llegamos a la filosofía estrecha. Vivimos en un mundo encerrado hasta que llega Dios y nos abre, nos saca de ese mundo encerrado. ¿Se entiende la idea? Entonces, nos volvemos esclavos de cierta negatividad. Entonces, a través de nuestro estudio de Kabbalah, lo que estamos tratando de hacer es ver el sistema que fue pasado proféticamente de Dios a Moisés, que explica, mira, si yo estuviera diciéndolo de esta manera, en cubano se diría de esta manera, en cubano se diría de esta forma. Mira, chico, yo te estoy dando la ley, pero no te la estoy dando nada más para que tú sigas la ley, sino esta es la razón que te estoy dando la ley para que tú te desarrolles. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Dios hace es que le da a Moisés la ley y Él quiere que nosotros guardemos la ley. Pero no solamente nos da la ley para que la guardemos, sino nos da la ley como el gran regalo al pueblo judío. Es la ley. La gracia de Dios es darnos la ley. El mejor favor que podía hacernos es darnos la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo que va a hacer es nos va a dar un camino. Nos va a dar un camino para desarrollarnos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, este camino para desarrollarnos es el gran regalo
porque todas las historias que vienen a través de la Torá son diseñados para que nosotros podamos descubrir lo que está ocurriendo dentro de nuestro ser y entonces encaminar a ese ser. ¿A dónde vamos a encaminarlo? Cuando hablamos en la Torá de que el pueblo judío estaba esclavo de Faraón en Egipto, vivíamos en un mundo estrecho, de la mente estrecha. Déjame, antes de tomar ese paso, quiero decir esto. Cuando yo estaba estudiando psicología y psicoanálisis, uno de los estudios que tuve que leer es un estudio básico de la gente que tienen éxito cuando van al terapista. Cuando van y hablan con un psicólogo. Interesante. Se encuentra que el paso más importante en la psicoterapia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál es el más importante paso en la psicoterapia? Reconocer. ¿Ah? Llamar y hacer una cita. No, es muy importante. Pero ese es el primer paso. No, te voy a decir por qué. Porque la persona... Reconoce. Sí, la persona que llama al terapista y le dice, mira, yo necesito una cita, hablar contigo, al psicólogo, al psiquiatra, está admitiendo que hay algo mal. Entonces, a mí, cuando la persona viene al internet, viene a la clase, está admitiendo ya que está buscando la luz. Enseguida que uno dice, yo estoy buscando la luz, quiero entender, quiero aprender sobre Torah, quiero aprender sobre el judaísmo, quiero aprender sobre Dios, enseguida que uno dice eso, invitaste a la luz. ¿Ya abriste el canal? Sí. Ya, literalmente, abriste el canal. A lo mejor el canal de Eliyahu en YouTube, a lo mejor el canal, bueno, no sé, pero uno tiene que abrir el canal, ¿me entiendes? Entonces, enseguida que uno abre el paso, entonces ya abriste el paso, reconociste que estás buscando algo. Entonces, eso va permitiendo. Entonces, lo que ocurrió fue que hay ciertos momentos que uno vive estrecha la mente. Pero dentro de esa psicología estrecha, dice el Salmo, Min hametzar karati ya. Desde ese lugar estrecho, busqué de ti, te llamé, te clamé a ti. Y ahí me respondiste. Entonces, la forma que la Torah lo dice es que Dios entró a Egipto y sacó al pueblo judío de Egipto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno invita a esa luz, porque la Torah es Teorah, que da luz, ¿no? Torah quiere decir que da luz. Entonces, cuando uno invita a esa luz, entonces Dios entra y lo ilumina y lo saca de la estrechez. Ahora, la única forma, por cierto, de llegar a la luz es reconocer la oscuridad. Y por esa razón, en la plaga número 9, antes de la liberación del pueblo judío, es la oscuridad. Que quiere decir que el pueblo judío tenía que reconocer que existe ahí oscuridad. Enseguida que uno dice, no conozco, entonces uno puede aprender. Es la forma que lo dice el Balatanya. Dice, Jochma quiere decir sabiduría, es Koachma, el poder de, ¿qué es esto? Koachma quiere decir, la forma que uno consigue sabiduría es diciendo, ¿qué? Haciendo preguntas. Yo nunca le conté sobre Einstein. No. Einstein, muy importante, Einstein. ¿Sabe quién es Einstein? The genius, el científico. I told you the story, ¿no? I told you the story? No. Pero quiero escuchar, porque Okay. Para mí... Einstein, muy interesante. Einstein, le preguntaron una vez, bueno, por cierto, al final de la vida de Einstein, escribió mucho y decía que después de todos sus estudios sobre la materia y la energía, no puede existir materia y energía sin que tenga una orden. En otras palabras, tiene que haber alguien que está organizando esa orden. Entonces, él creía mucho en Dios. Sí, lo admitió.
Pero interesantemente, le preguntaron una vez, ¿por qué te volviste tan sabio de ciencia? Entonces le dice, por mi madre. Claro que son las madres siempre que causan que uno se desarrolle, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mi madre. ¿Pero qué es lo que hizo tu mamá para causar que tú seas tan erudito? Entonces le dicen, ¿por qué? Porque cuando yo venía de la escuela, mi madre no me decía que si había aprendido algo ese día. Mi madre me preguntaba que si yo había hecho una buena pregunta. En otras palabras, Así. todos los días uno tiene que tener una buena pregunta. Cuando tienes una buena pregunta actuando sobre tu cabeza, constantemente preguntando que anda en la cabeza, ¿no? Esa pregunta constantemente. Entonces, estás investigando algo. Tienes que estar conectado a la investigación de por qué. El Kotzker Rebbe, el Rebbe de Kotzk, tremendo Rebbe de Hasidismo, decía que el primer sonido que hace un niño cuando nace es ma. Ma, quiere decir, en hebreo quiere decir, ¿qué es esto? Entonces, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Viene de un mundo espiritual y de pronto aparece aquí y dice, ¿qué es esto? ¿En qué lío me he metido? Pero eso es muy importante decir que... Yo no sé si lo saco del tema, usted habla de las madres. ¿En qué va eso, en verdad? Porque si hay mucha historia de grandes hombres del mundo que la madre fue un exponente de su desarrollo. Y lo tenemos, por ejemplo, en el que inventó el chocolate, sabor de los Hershey, Milton H. Hershey. Fue su mamá, sí, que es un niño pobre suizo, y ese niño pobre suizo fue a quien es, la fortuna Hershey, los chocolates Hershey es un pueblo judío. Tío judío no es, fue su mamá que lo llevó a eso, y lo inculcó así, sí, a trabajar una fábrica de caramelo, y ya no tiene que fue esa fábrica, que hoy aquí un símbolo, un icon en Estados Unidos, lo ve también la mamá también. La historia de Hershey, de Rockefeller, todos, la historia de Hershey pobrecito. también es un testimonio al poder de las obras de caridad, porque esa familia, cuando fundaron su factoría, parte de su deseo era darle a la gente pobre. Y fundaron una escuela para niños que tenían problemas, que es uno de los más grandes en el mundo, basado allí en Hershey, Pennsylvania, y es tremendo éxito. Pero lo que no quiero desviarme demasiado lejos, no me voy a desviar demasiado lejos, porque eso lo encuentro muy atractivo. A mí me gusta mucho esa invitación a entrar a ese mundo, pero lo que quiero decir sobre eso es que hasta en el Talmud hay una historia de uno de los grandes rabinos que le preguntaron, ¿por qué tú eres tan joven? ¿Por qué has acumulado tanta Torá? No has tenido tiempo en tu vida para acumular tanta Torá. Entonces le dice, ¿por qué? Porque cuando mi mamá estaba embarazada conmigo, ella entraba a la casa de estudio y yo oía el estudio de Torá en el vientre de mi madre. Es interesante. Entonces, el fundamento de la educación de la madre es muy importante desde el punto de vista del judaísmo. Lo que quiero llegar al punto es, lo más importante de lo que estoy tratando de llegar al punto es, que hay diferentes niveles de conciencia que van causando que uno se vaya conectando al entendimiento de lo que es Dios. Ahora, aunque nosotros no lleguemos a entender completamente la profundidad de lo que es la energía infinita, tenemos que hacer todo lo posible para unir nuestra esencia a esa energía infinita. Entonces, constantemente es el llamado de Dios dentro de nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Y lo más que nosotros nos vamos acercando a Él, Él también se acerca a nosotros. Pero constantemente nos está invitando a recibir esa presencia. Y lo interesante es que nosotros nos ocupamos tanto con las cosas que van ocurriendo en la vida, que no vemos que las cosas que están ocurriendo en la vida son mensajes constantes de Dios para que uno se involucre con Él. Entonces se va uno ocupando con tantas cosas que se distrae. Pero verdaderamente las mismas cosas que lo van ocupando son mensajitos de Dios. Entonces, los olamot es la forma filosófica, metafísica, que los Mekubalim van explicando cómo el mundo fue creado. Manny, pero entonces cuando estabas hablando de
de la cita que inicialmente uno hace con el psicólogo o el psiquiatra. ¿Por qué entonces, curiosamente, uno nunca hace una cita con él cuando uno está en éxito? Siempre cuando está mal. Qué interesante, qué interesante. ¿Sabes por qué? Porque los psicólogos se supone que si hacen buen trabajo, se supone que te desarrolle tanto que no lo vas a necesitar. Es lo mismo que una madre y un padre, ¿sabes? La madre y el padre quieren desarrollar a un niño que no lo necesite constantemente. Porque si el niño lo necesita a esa madre y ese padre constantemente, el niño eso no se ha desarrollado completamente. Entonces, vamos desarrollando hasta que ya... Pero yo lo diría de otra forma. Sabes que yo llegué al entendimiento, yo lo diría psicológicamente, que uno viene a este mundo dentro de su madre. Entonces sale de la madre, cuando tiene el parto, sale de la mamá, y entonces pasan los años y ella se mete dentro de uno. And that's true. That's so true. ¿Ustedes me entienden? That's so true. 'Cause you hear your kids. ¿Me entiendes? Sounds like you. Entonces, lo mismo pasa con Dios, ¿no? Entonces nosotros, si uno estudia suficiente, es constantemente, cuando yo estoy hablando de estudio, yo voy a explicar ahora lo que yo estoy hablando de estudio. Mucha gente se cree que yo estoy hablando de como aritmética o estudio de ciencia, no. Pero contemplación, meditación, cuando uno está constantemente pensando en Dios, meditando sobre Dios, entonces esa energía está dentro de uno y uno no tiene que andar buscándola, está dentro de uno. Entonces, cuando la gente que siente constantemente la presencia divina, no va a la sinagoga a buscar la presencia divina, sino siente la presencia divina y por eso es llamado a la sinagoga, para conectarse, para crear más presencia divina. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, eso lo vamos a hablar en un momento. Pero es interesante que la gente, cuando las cosas están buenas, muchas veces se le olvida de darle las gracias a Dios. Sí. Y cuando las cosas están difíciles, entonces le claman, Sí. le piden. Pero es mejor que uno esté constantemente en la presencia divina. Y los buenos psicólogos, por cierto, es interesante porque el desarrollo de la profesión que yo practico de social work en los Estados Unidos se llama trabajo social. Pero ese era un movimiento dentro del mundo de la psicología que dice que la gente van a los psicólogos para recibir sanación, pero los psicólogos deberían de estar constantemente trabajando en la sociedad para promover buena salud mental. Entonces, nosotros constantemente estamos creando programas, creando clases, creando eventos que no directamente son psicoterapéuticos, pero sino es para desarrollar el bienestar de la sociedad. Entonces, para nosotros es un proceso constante. Pero está interesante la observación. Ok, ¿puedo seguir? Ok. Los 5 olamot. Entonces, si empezamos a describir aquí, podemos usar un modelo de crear una casa. Si yo quiero explicar cómo Dios creó de la energía infinita a la energía que tiene finalidad, que es física, podríamos usar la forma de pensar, de describir cómo hacer una casa. Lo primero que tenemos que saber para crear una casa es tener una visión, una idea de lo que vamos a crear. La próxima sería empezar a practicar la visión que tuvimos. La próxima sería entonces actuar y terminar. Esos 4 pasos describen los 4 olamot. El más alto, Adama Kadmon, que ya lo expliqué en otra clase, Adama Kadmon es el que tuvo la visión, el visionario, y eso sería la presencia divina. Entonces, se puede usar la idea del Yud He Vav He, que es el nombre divino, el Yud He Vav He, que son las 4 letras, cada una de ellas está conectado a los 4 olamot, y el tag, que es el punto que está en el Yud, es el Adama Kadmon, que es
que tiene la visión. Ok. Simbolismo muy importante que quiero dar. Podríamos recordar los 5 lamos para... Sí, yo voy a repetir. Pero hay que ir. Ok. ¿Ya? Si me acerco mucho a la luz me quemo, entonces echo para atrás y entonces regreso. Para poder entender todo lo que nosotros estamos hablando, necesitamos regresar a la historia bíblica de Adán y Eva, que estaban en el jardín de Edén. Adán y Eva, Dios los crea, el hombre y la mujer, los pone en el jardín de Edén, está en la historia bíblica, y dice la Torá que habían 2 árboles en el centro del jardín de Edén que existían ahí, y Dios le dijo a Adán y Eva que no pueden comer del árbol del Etz Hadat, que es el árbol de la sabiduría. Si comes del árbol de la sabiduría, vas a saber la diferencia entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y no puedes comer del árbol del conocimiento. De ese fruto, de esa fruta prohibida, come Eva y le da a comer a Adán. La forma que los Mekubalim explican esto es que este es lo que se llaman, la gente le han puesto, el pecado original, de acuerdo con los cabalistas. Pecado original, de acuerdo con los cabalistas, es este. El comer de la fruta prohibida, simbólicamente quiere decir que entra el conocimiento del bien y del mal, la dualidad, las dudas de que si esto es bien y si esto es mal. Antes de eso, no había dualidad. Adán y Eva, que vivían en el jardín de Edén, vivían una vida de unión completamente total con la presencia divina. No habían diferencias entre ellos y Dios. La dualidad, el comer del Etz Hadat, que se llama en arameo el Ilana de Sveika, es una persona que está constantemente estudiando, pero que empieza a crear una duda dentro de sí mismo que no lo deja tener fe y tener el entendimiento completo de la presencia divina. Entonces va creando constantemente, es un proceso intelectual que al final del día no produce nada, pero es constantemente haciéndose preguntas y no permite que la persona avance. Pero la persona parece un intelectual. Muchos académicos sufren de esto. Constantemente están produciendo libros y uno lo lee y al final uno se pregunta, ¿y qué hago con esto ahora? Rafael, yo estuve leyendo, me parece que fue la Torá o Picabo, no sé de dónde, decía que justamente como la finalidad de la Torá es justamente cuando se consigue la armonía entre los conceptos de lo que son los opuestos. Esa es la finalidad de la Torá, yo estuve leyendo. Eso es lo que estoy hablando. Justamente ayer, algo así. Eso es lo que estoy hablando. La Torá, cuando se consigue la armonía entre los opuestos. Y ahí es que está la ley de los chiquitos, los grandes, los feos, los bonitos, los prietos, los blancos. Bueno, si se consigue armonizar esa finalidad. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Es la finalidad de la Torá. Cuando vive uno una vida dual, que existe una dualidad, no puede haber progreso espiritual. El progreso espiritual es unión, paz integral, todo armonizado. Cuando yo di la clase sobre Yihud y Perud, ¿cuál es el peor pecado? ¿Recuerdan? Y hablé sobre el peor pecado. El peor pecado es vivir una vida a donde uno cree que las cosas están separadas, que hay diferencias en el mundo, que yo soy diferente que tú, o que lo que le ocurre al otro no me afecta a mí, o que el progreso mío no le afecta a los demás, o desafortunadamente los sufrimientos míos tampoco le afectan. No, eso está mal. El progreso espiritual se basa en Yihud. Yihud quiere decir unión integral, que quiere decir que todo está conectado. El mal que otro está sufriendo yo también sufro ese mal. Entonces yo no quiero que los demás tengan mal, y yo quiero que los demás progresen en su conocimiento de Torah. ¿Por qué? Porque eso causa que yo progrese en mi conocimiento de Torah. Uno de los secretos más importantes
la forma que el Ari lo explica, uno de los grandes Mekubalim, la forma que lo explica es que hay un banco allá arriba en el mundo. Un banco no de dinero, pero como una fuente a donde existen ideas. Entonces, cuando alguien llega y empieza a abrir la fuente de ideas, todo el mundo tiene acceso a la fuente. Entonces, personas como yo, a mí no hay suficiente fuente. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo con un martillo, le da pácata. Voy abriendo las puertas. ¿Ves? Entonces, cuando la gente va abriendo las fuentes, entonces yo también me voy a dar beneficio. Entonces, si yo voy dándole a los demás, entonces yo voy recibiendo más. Entonces, lo más que yo voy dando, lo más que yo voy recibiendo. Entonces, parte del proceso de estudio de Torah es constantemente estar dando y esparciendo. Entonces, ustedes que me están oyendo aquí, ¿no? Y todos los que me están oyendo por la computadora, no aprendan solamente, tienen que enseñar también. Entonces, cuando van repartiendo lo que uno va recibiendo, lo vas regalando, entonces recibes más. Es el mismo regla con el amor. Cuando uno expresa amor y le da amor a los demás, uno recibe amor. ¿Ya? Cuando yo hablo de amor me siento como Walter Mercado. Mucho amor. Mucho amor. No, pero se entiende lo que estoy diciendo. Es de verdad, es la verdad. Walter no está mal, es correcto, Walter. Hay que tener mucho amor. Oh, Lord. Rabbi, una de las formas es... O sea, No tan bonito yo no soy, no tengo las cejas arregladas. uno lo tiene que aplicar en la vida cotidiana. Pongo el ejemplo, Osama Bin Laden. Terrorista terrible, daño como nunca nadie. Especialmente niños, mujeres, todos. Ya Dios determinó que ya no más daño, ok. Pero entonces yo he escuchado a la gente que habla y dice, no, yo estoy feliz, buenísimo. Yo no es que esté triste, no, o sea, qué bueno que ya no está mal. Pero tampoco estoy feliz de que, no me alegro por la muerte de alguien, pero tampoco estoy contenta de que o sea, no es que no esté contenta, sino que no me alegro como otra gente que se alegra. Ok, lo he hecho pecho, ya se fue, and that's it, move on. Y eso me hace acordar cuando Dios dijo que cuando cruzamos el mar, que no teníamos por qué alegrarnos de que los faraones se murieron. Los egipcios, se murieron cuando se cerró el mar. Vendría siendo el mismo caso hoy en día. Okay, Cantaron y bailaron. Déjame aclarar. Estás hablando sobre un midrash, por cierto. Cuando hablas de los egipcios, estás hablando sobre un midrash que es parte de la tradición oral. Pero déjame explicar lo que es interesante sobre ese midrash, porque la gente que tienen orientación política liberal cogen ese midrash y lo han machucado y lo han cambiado. Entonces yo lo encuentro interesante porque yo leí ese midrash directamente y el midrash le dice, lo que ocurrió fue que el pueblo judío entra al mar, se abre el mar, los egipcios le siguen atrás, ellos cruzan el mar, se cierra el mar, los egipcios se ahogan, el pueblo judío ve a este ejército que quería matarlos, que era el ejército más poderoso en el mundo, los ve muertos, se pone a cantar y bailar. El Midrash dice que cuando automáticamente, y esto es importante de entenderlo, automáticamente cuando el pueblo judío empieza a cantar y a bailar y a alabarle a Dios, entonces los ángeles empiezan a cantar y a alabarle a Dios. Entonces Dios le dice a los ángeles, ustedes no tienen derecho a cantar. Ustedes no tienen derecho a cantar y no me gusta que ustedes estén cantando ahora porque esta fue la muerte de mis hijos también, porque los egipcios también eran los hijos de Dios, pero no cayó al pueblo judío, cayó a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no fueron afectados por los egipcios, pero nosotros los seres humanos sí fuimos afectados por los egipcios. Entonces Osama Bin Laden, si tenía una oportunidad, nos hubiera matado a todos nosotros. No, sin duda. Especially at all Entonces, Jews. para nosotros,
gran día de alabación. No, sí. De alabación a Dios. Es que Osama Bin Laden no está aquí. Ahora también, para favor a Osama Bin Laden. Hay ciertas personas que hay que ayudarlos. Y la forma de ayudarlos es matarlos. Para que no sigan destruyéndose ellos mismos. Y yo sé, pero estoy reaccionando al midrash que me está diciendo. Porque no quiero, porque muchas veces la gente coge ese midrash y dicen que eso lo que está haciendo es que los seres humanos no deberían de celebrar cuando el enemigo cuando el enemigo se muere, porque entonces a través de ese midrash, Osama Bin Laden era un canalla terrible, criminal, y por cierto, ahora mismo se acaba de llevar Osama Bin Laden secuestrado mi clase. Se secuestró la clase mía, se la llevó él. Pero yo voy a seguir. Pero se la llevó secuestrada. Pero entonces, pues, terrible terrorista Osama. Pero sabes que hay que tener mucho cuidado ahora cuando uno dice que Obama mató a Osama. Tiene que tener mucho cuidado, porque la gente se están confundiendo. Están diciéndole, ¿sabes lo que comprueba que Obama mató a Osama? Que no solamente puede matar a una economía, sino también a un ser humano. Anyway, entonces... ok, anyways, el punto que quiero llegar aquí es que nosotros llegamos a cierta, entonces no está resuelto no se resolvió completamente el comentario que me hiciste, pero como yo no hago negociaciones con los terroristas, yo no voy a seguir en esa conversación. Entonces, ¿qué dicen esta gente? ¿Están entretenidos? ¿Están entretenidos? ¿Hipnotizados completamente? Muy bien. ¿Sabes que yo tenía un maestro que nos decía que cuando uno da un sermón y la gente se duerme, ¿sabes lo que tiene que hacer? Hablar agua fría. No. Puedes hacerles sugerencias hipnóticas. Exacto. Entonces, ok. El punto que quiero hacer aquí es que hay ciertos niveles de conciencia que uno entra en el nivel de conciencia y eso se vuelve como una cárcel. Ese estilo de pensamiento limita la forma que uno va a pensar y le hace una limitación terrible y uno se vuelve esclavo de ese nivel de conciencia hasta que uno pueda encontrar una luz que rompa ese nivel de conciencia y le haga una liberación. Entonces lo que está ocurriendo muchas veces en la psicología de las personas es que se autolimitan. Y esto es una de las reglas en el judaísmo que se llama abracadabra. Y yo he hablado de esto anteriormente. Abracadabra. ¿Ah? No es abracadabra, pata de cabra. No, la pata de cabra no viene a este caso. Houdini, que popularizó esa frase, era judío. Yo hice un entierro, por cierto, en ese mismo cementerio donde está enterrado Houdini. Sí, era judío. El apellido era Weiss originalmente. Se cambió el nombre. Weiss, sí. Se cambió el nombre. Pero anyways, el punto es este. La frase abracadabra es una frase aramea cabalística. Y es una regla. Y es abracadabra, quiere decir, va a ocurrir como yo digo que va a ocurrir. En otras palabras, las personas dicen, se maldicen ellos mismos. O van a decir, yo no puedo. O no voy a poder lograr eso. El que dice, yo no voy a poder lograr, se puso en una cárcel, se encerró en la cárcel. La persona, para poder echar para adelante, nunca puede decir alguna limitación para ellos o para los demás. Nunca. A ningún niño uno le puede decir, mira, tú no tienes para eso. No. Tú sí tienes, tú sí puedes, tú vas a poder, tú tienes que desarrollarte, tú vas desarrollándote, pero tú vas a poder. Entonces uno tiene que tomar, pero la psicología, el pensamiento de la persona lo limita y lo encierra en una cárcel que es una cárcel espiritual. Entonces, lo que ocurrió cuando Eva y Adán comieron de la fruta prohibida, tuvieron que salirse del jardín de Edén. ¿Por qué? Porque el jardín de Edén no puede existir en el mismo lugar donde existe la dualidad. El jardín de Edén es todo unido. Es el lugar de tremenda paz.
Esa es la diferencia entre la gente que creen en un Dios y la gente que creen en 3 dioses. O 7 dioses, o todos los poderes africanos, yo no sé cuántos. A mí ya perdí la cuenta de los poderes africanos que dicen ellos que tienen 20 dioses, no sé cuántos. Anyways, entonces, cuando la gente cree en múltiples dioses, entonces existe la psicología de la dualidad o la multiplicidad, ¿ya? Que quiere decir que existen múltiples realidades. La realidad es vivir una vida a donde no hay nada menos Dios. Quiere decir, la forma que la Torah lo dice es Ein od milvado, no hay nada menos Él. Quiere decir que nosotros estamos rodeados por Dios. El mundo físico es la presencia divina. Todo lo que está alrededor de nosotros es la presencia divina. La mesa, la computadora, todo lo que está alrededor, todo lo que está alrededor de nosotros incluye que nosotros también tenemos la presencia divina. Nosotros también somos Dios. Toda la materia de nosotros es Dios. Por eso que nosotros somos, lo que quiere decir que nosotros somos creados en la imagen de Dios, quiere decir que nosotros somos, adentro de nosotros está la presencia divina. No tenemos que salir a buscarla. Está dentro de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, se empata eso entonces con la bendición que le dio Hashem a Aarón y a Moshe cuando le dijo, yo haré de ustedes Elohim ante los ojos de Faraón. exactamente. Exactamente. Que los haré, pero lo que quiere decir es que los haré jueces. Pero la forma que usa la palabra de jueces, cuando Dios le dice a Moshe y Aarón, cuando los quiere empoderar a que vayan a hablar con Faraón, le dice, los voy a volver Elohim. Quiere decir que la conciencia que les voy a abrir es una conciencia donde van a encontrar a Dios dentro de uno mismo. Entonces, cuando Dios dice, y será, la forma que Dios creó el mundo, y será la luz. Cuando tú dices, yo no puedo, o nunca llegaré, terrible. Dios no puede decir, yo no puedo, yo nunca llegaré. Dios tiene que decir, yo sí puedo. Pues Dios puede. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces es muy importante esto es muy importante. Entonces hay 2 árboles en el jardín de Edén. Uno es el árbol de la fruta prohibida. El otro es el árbol de la vida. Y interesantemente, cuando uno escribe un Sefer Torah, los palos del Sefer Torah se llaman Atzei Chaim, que son los palos de la vida. Entonces, cuando uno agarra la Torah, de un lado está el Etz Hadat, de un lado está el árbol del conocimiento y del otro lado está el árbol de la vida. Entonces, cuando uno entra a estudiar Torah, uno está entrando al jardín de Edén y están ahí los 2 árboles. Pero hay un nivel de estudio de Torah, que es el nivel de estudio de Torah a donde sí yo puedo hacer esto y no puedo hacer esto. Esto es prohibido, esto es permitido. Y entonces la gente cogen y empiezan a estudiar Torah porque viven en un mundo de dualidad y empiezan a estudiar Torah y empiezan a aprender las cosas que son permitidas y las cosas que no son permitidas y se concentran en que si Jacob se casó con Bilha y que se casó con Lea y y empiezan a memorizarse detalles y cosas así. Y yo no tengo nada contrario, es correcto, todo el estudio de Torah es correcto. Que no aprenden la totalidad de la Torah. Entonces, parte de los halajot, al tikra halijot, no lo llames solamente halajot, sino también son caminos de la vida. Las leyes no es solamente una ley, es un estilo de vida, es una forma de vivir esa vida. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay otro nivel de estudio de Torah, a donde no existe la dualidad, sino lo que existe es una vida entera. Y eso es lo que es la Kabbalah. Por esa razón, por cierto, la forma que yo puedo explicar un ejemplo de esto sería, Adán y Eva comen de la fruta prohibida. Eso abre y les causa que ellos entren a una conciencia que es una conciencia limitada, que es la conciencia de la dualidad. Cuando entran a la conciencia de la dualidad, lo primero que hacen es esconderse de Dios. Lo primero que hacen es esconderse de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto ellos van a esconderse de Dios? Porque ahora dentro de la mente de ellos
yo soy yo y Él es Él. Entonces hay dualidad, yo y Él. Pero en la conciencia anterior, antes de comer de la fruta prohibida, no se le ocurriría esconderse de Dios porque sabían que Dios estaba dentro de ellos. Entonces Dios, ¿cómo te vas a esconder de ti mismo? La dualidad lo lleva a uno a un proceso completamente que puede crear problemas psicológicos, que uno se esconde de uno mismo. Y parte de esa cosa es que uno, dentro de uno existe un sistema que es el sistema de la tierra, lo que se llama entre los Mekubalim, el llamado de la tierra prometida. Déjame explicar lo que quiero decir. La tierra prometida quiere decir que dentro de uno sabe verdaderamente el gran potencial que uno tiene. Lo sabe el gran potencial. Pero también existe otro sistema que es autodestructivo, que le dice a uno, no, tú no vas a llegar a ese. No te engañes tú mismo. No te des tanto halago, no, tú no tienes tanto valor. Entonces, ese es el Yetzer Hará, que viene a destruirlo a uno. Esa es la serpiente del jardín de Edén, que vino a destruirnos. Entonces, esa serpiente empieza a hablar y nos dice a uno, mira, no te des tanto, no te halagues tanto, no te des tanto nombre, no digas que tú vas a llegar a eso, porque no vas a llegar a eso. Pero de todas maneras, el Yetzer Hatov va diciéndole a uno, sí, tú puedes llegar, si tú puedes desarrollarte, si tú tienes esa importancia. Si yo le digo a la gente se cree que uno está loco si le dice, el mundo entero está esperando que tú te desarrolles. Hay un desbalance enorme en este mundo y todo el mundo, todas las naciones del mundo están esperando de que tú te desarrolles. No solamente tú, yo también. Me está esperando a mí también. Si yo le digo eso a esa gente, entonces la gente se pone muy incómoda porque eso es mucha presión. Yo no quiero desarrollarme a tanta importancia, no me voy a dar. El mundo entero no estaba esperando de mí. Pero espiritualmente el mundo entero sí está esperando. Sí está esperando. Si existe una desarmonía dentro de mi ser, dentro de mi espíritu, existe una desarmonía dentro del mundo. Si yo puedo crear paz y tranquilidad, integridad dentro de mí, armonía dentro de mi persona, yo puedo promover eso para el mundo. Pero yo no puedo promover paz para el mundo a menos que exista la paz dentro de mí. Entonces, el Yetzer Hará viene y trata de bloquear ese proceso. El mundo de la Torah viene a decirle no le hagas caso a Yetzer Hará. No, ¿por qué? Porque Satán, es el enemigo no de Dios, es el enemigo del ser humano, es el deseo autodestructivo. Lo que Anna Freud escribió, el Thanos, que es el deseo de, es muy interesante, el deseo que la gente se desarrolla, quiere desarrollarse para autodestruirse. Entonces hay cierta destrucción que existe dentro de la persona, deseo de destruirse uno mismo. Eso se llama el Yetzer Hará. Entonces uno tiene que superarlo. ¿Ya? Por esa razón, cuando nosotros estamos hablando de esto, del Haggadah, por ejemplo, de Pesach, cuando hablamos en el Haggadah, cuando empezamos a contar sobre el éxodo de Egipto, nosotros decimos, Mitchilá ovdei avodah zará. En el principio nosotros éramos idólatras. Quiere decir que la idolatría nos tenía como esclavos. Nos hacía pensar en una forma dual. Pero Dios encaminó a Abraham y le enseñó el monoteísmo, que es la primera liberación. ¿Por qué es el monoteísmo la primera liberación? Porque en el mundo pagano hay dualidad o múltiples cosas que están desconectadas. Entonces puedes tener el Dios de la fertilidad y el Dios de la guerra y el Dios de la lotería y el Dios de los zapatos negros, inventar ahí el Dios de los, de las camisas. Entonces, y todo esto van separándose. Pero en el monoteísmo tienes un solo Dios que es el Dios de todo. No existe nada si no tiene energía divina. Entonces, eso es el primer rompe al sistema de la dualidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es la razón que el judaísmo se basa en el monoteísmo.
Porque el judaísmo, la única forma de liberar al ser humano es entender que nosotros tenemos la presencia divina y estamos rodeados por la presencia divina. Y entonces nuestro deber, como es que he estado hablando por semanas ya, es interpretar al mundo y interpretarlo en el camino correcto. Entonces, en vez de interpretarlo en una forma negativa, uno tiene que interpretarlo en una forma positiva. Entonces, de la complejidad llegamos a la simplicidad para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y así mismo, ponemos todos los dioses y ¡pum! de una. Exactamente. Y esa es la forma que Abraham vino. Yo lo conté. Ese es el Midrash. La forma que Abraham, nuestro padre, Abraham, el patriarca, Abraham, descubrió a Dios. ¿Cómo descubrió Abraham a Dios? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando uno empieza en la vida, entra a este mundo y todo es unión. Los perros y los gatos son lo mismo. Todo en el mundo es uno. Y entonces poco a poco uno va desarrollando su separación y va creando diferencias entre las cosas. Pero en la forma espiritual, lo que uno va diciendo es, mira, esta cosa terrible que me ocurrió, tal vez me ocurrió para encaminarme al bien. Y entonces no se queda víctima, espérate. Y entonces uno no se queda víctima. Si algo malo te ocurrió, no a ti, si algo malo le ocurrió a alguien, entonces uno puede decir, esto es lo malo y esto es lo bueno. ¿Sabes cómo uno identifica lo que es bueno y lo que es malo? Lo que no le gusta a uno. Ah, lo que a ti no te guste, eso es malo. Y lo que te guste, eso es buenísimo. No, entonces, esa es la dualidad. Entonces, al revés, lo que uno puede decir es, tal vez esto me ocurrió para encaminarme. Yo conocí a una señora, es súper exagerado, perdónenme, pero es súper exagerado, me chocó, me impresionó, hace 15 años que me lo dijo, y todavía en mi mente está como si me lo estaba diciendo ahora mismo. ¿Sabe lo que me dijo? Lo mejor que me pasó en la vida fue cuando me cayó el cáncer. Eso que me dijo. ¿Qué es lo que pasó? Esa es una mujer que se pasó la vida trabajando, acumulando dinero, viviendo una vida completamente materialista. Tuvo cáncer, tuvo que entrar a tratamiento, gracias a Dios sobrevivió y cambió su vida completamente. La alarma le sonó. Se volvió una persona espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella para no ser una víctima del cáncer? Usó el cáncer para empujarse a la dirección positiva. Entonces uno se puede quedar víctima y decir, oh, me quedé atrás porque tuve cáncer. O me quedé atrás porque no tengo trabajo. O me quedé atrás porque soy negro. No, es verdad. Mucha gente dice, no, porque yo soy hispano, me han tratado de esta manera porque yo soy hispano. No puedo avanzar porque yo soy hispano. No, eso es ridículo. El mundo es racista, no puedo echar para adelante porque el mundo es racista. Sí, el mundo es racista. No puedo ser judío porque me cerraron la sinagoga. Sí, exacto. No puedo ser judío porque me cerraron la sinagoga. Ridículo. Sí. El judaísmo no viene por la sinagoga. El judaísmo no viene por la sinagoga. El judaísmo viene por adentro. Eso es lo que estábamos hablando. Muy buen ejemplo. ¿Sí? No puedo estudiar Torah porque no tengo dinero para comprar libros. Les recomiendo que no tienen que comprar libros, todo lo que tienen. No tengo computadora. Váyase a la biblioteca, a lo mejor ahí. Siempre hay un camino. Siempre hay un camino. Le voy a contar, ¿sabe lo que me ocurrió? Hay un señor que a veces él va al YouTube y ve las clases de nosotros por YouTube. Esto de verdad ocurrió. Yo hice un entierro en el cementerio a donde está enterrado el Lubavitcher Rebbe. El Rebbe de Lubavitch, uno de los grandes maestros de Torah. Como hay tanta gente que van a la tumba del Rebbe, voy allá a ver lo que anda. Entran un grupo de judíos hasídicos y empiezan a orar allí, y yo observando lo que estaba ocurriendo. Entra un señor con un sombrero negro que parecía mexicano. A él le va a gustar cuando vea el video. Se veía que era mexicano. Entra con un sombrero negro, un bigotón,
grande. No tenía poncho puesto ni nada de eso, no era Pancho Villa ni nada de eso. Entonces, llega y empieza a hablar en voz alta en español, pues se cree que nadie lo está entendiendo. Pues parece que no me vio cara de cubano. Se pone y le dice al Rebbe en voz alta, le dice, gracias por mandarme. Mira lo que dijo, gracias por mandarme el rabino que me mandaste, pero ahora yo quiero a alguien que me enseñe Torah. Mira a ver si puedes ayudarme. Entonces, a la salida, yo lo sigo para afuera y le pregunté, ¿qué te pasó? Le pregunto en español. Se pone rojo, cambia de colores. Entonces me dice, no, lo que pasó fue que yo llevo años, es un camionero él, lleva años tratando de estudiar Torah y nada más habla español. Y cada vez que iba a los rabinos, nadie quería enseñarle Torah. Y él vivía en California. Y entonces de pronto oyó que existía este lugar. Viene con un camión manejando a Nueva York. Deja lo que tenía que dejar y fue a la tumba. Le pidió al rabí, mira, ayúdame, mándame un rabino. Entonces había un rabino, Japán, que de pronto, que hablaba español, y de pronto le enseñó los 7 mitzvot de Noah. Y no quería enseñarle Torah, porque dice que no hace conversiones. Entonces le enseñaba nada más las 7 leyes universales de comportamiento humano, etc. Entonces, ahora él quería de pronto a alguien, alguna forma, aunque sea de lejos, de estudiar Torah. Y allí entró a pedir. Y al lado de él estaba parado yo. ¿Te imaginas? Entonces le di la dirección de nosotros, el Torah Tropical, y estamos conectados desde ese tiempo. Entonces, lo que uno tiene que hacer, no tiene que ir, por cierto, a la tumba del rabino. Allá en Quito se puede hacer. ¿Me entiendes? No tuvo que haberle pedido al Rebbe. No tiene que pedir al Rebbe, a Dios, al jefe, al rabino de todos los rabinos. Entonces, cuando uno lo que hace es que se abre para recibir, entonces uno recibe. Lo que estoy tratando yo que ya hace tiempo que querías decir algo y yo no te dejé. No, era que cuando uno es niño... es que estaba en una onda ahí loca. No, que cuando uno es niño a uno no le da vergüenza con los padres, si uno está desnudo o algo. Y lo que usted dijo de que ya cuando uno está más grande ya como que uno se tapa. Lo que dijo de Sí. que Adán y Eva se Sí. descubrieron. Pero cuando yo hablo de esto es simbolismo no solamente de destapar su desnudez, sino es simbolismo de destapar los áreas a donde tal vez alguien vea que yo tengo fallos. Esa es mi desnudez de verdad. Miedo de okay. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La desnudez de verdad no es el estar desnudo. La desnudez de verdad es alguien va a ver que yo tengo fallos. Y no los aceptamos. Y uno mismo está tratando de taparse esos fallos. Entonces, enseguida que uno va descubriendo esos fallos, y esos fallos son negativos, porque uno los interpretó como negativos. Entonces, hago todo lo posible para esconderme de el que va a ver que yo tengo esos fallos. Cuando la verdad es que lo que yo tengo que hacer es destaparme para el ser que me va a reconocer esos fallos, me va a ayudar. ¿Y sabe lo que va a hacer? Él no me va a quitar los fallos, por cierto, porque Él me los dio. Entonces lo que Él va a hacer es que me va a ayudar a interpretar que esos fallos no son fallos. Esos fallos son las cosas que me van a desarrollar. O desarrollar a otra gente. Sí, exacto. Right. O ayudar a los demás a desarrollarse. Yeah, because even if it's bad, you learn from that. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Esto es parte del simbolismo de la experiencia de Adán y Eva comiendo del Etz Hadat y el árbol de la vida. Y el Etz Hadat se llama, en arameo, el Ari lo llama el Ilana Desveika, quiere decir el árbol de la duda de uno mismo, autoduda. Y es seductivo y adictivo ese árbol, porque enseguida que la gente empieza a comer de él, le cogen el gustico y empiezan a comer bastante de él.
y se empiezan a autodudar más y más y más. Y entonces piensan, y el Yetzer Hará le va diciendo al ego que ese es el camino de los intelectuales, de la autoduda. Y se lo creen. Y se lo creen. Y se lo creen y se comen la fruta más y más. Y eso es lo que le hace daño. Y es ahí cuando les crece el ego, que se creen la cosa. Que son tan importantes. Entonces lo que uno tiene que hacer es comer del árbol de la vida. El comer del árbol de la vida es entrar al mundo no solamente intelectual de pensar en línea, sino entrar al mundo del canto, al mundo del arte, al mundo que lo saca a uno de uno mismo, que le confronta y lo hace ver las cosas. A veces la gente se enamora de la belleza física, pero hay otra belleza y otro amor que es más profundo, que es más grande. ¿Ustedes se acuerdan? A veces, a mí me ocurrió cuando yo era un niño. ¿Tú te acuerdas de Miriam Goldberg? ¿Verdad? Cuando yo era niño, había una niña en una clase, cuando era un niño chiquito. Esta era una niña que la gente decía que era fea. Fea, la criticaban por ser fea. Ojalá que no me esté viendo por el internet, porque lo que voy a decir al revés, que no era fea. Pero la gente decía, esta muchacha fea, la criticaban muchísimo. Yo la conocía y yo no veía lo feo. Yo veía al revés, que era una muchacha bella. Sí, enamoradísimo. Pero ese es el punto, ese es el punto, que las cosas que uno diría que son feas, otros dirían que son feas, cuando uno está enamorado eso no es feo, eso es bello. Bueno, yo recuerdo cuando estudiaba literatura, el bachillerato de mi país decía que belleza es todo aquello que a la suavita agrada, ¿verdad? Todo su vista agrada es bonito. Para usted, para Raven era bonita, pues a su vista agradaba a ella, otro era fea, pues no agradaba a su vista. Sí, pero yo digo que otros la encontraban fea porque no miraban más profundo de lo que estaban mirando, nada más lo de por afuera. Pero cuando uno ve más profundo, entonces uno ve que hay una belleza allí que transforma lo que uno está viendo por afuera. Y la vida, a veces la gente mira la vida por afuera, por el exterior, por el mundo físico, y no están entrando a la conciencia de que hay otros niveles de conciencia que están detrás de esa cara. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, una vida donde la gente lo van a ver y van a decir, oye, qué vida más terrible. Tal vez esa persona no está viviendo una vida terrible. Tal vez esa persona está mirando más profundo de lo que es su vida. Alguien dice, bueno, qué terrible es que yo no tengo una sinagoga donde yo pueda ir. Tal vez parte de la belleza de esa vida es añorar y desear el judaísmo y hacer todo lo posible para buscarlo. Y eso es un testimonio al deseo de buscar la Torá. Otros que tienen la Torá al lado viven en una sinagoga y no se sirven de ella. No van a la sinagoga o entran a la sinagoga y no escuchan nada. Se duermen. Por la limitante de hoy del civito. Exacto. ¿Qué? De la persona que no ve. Pero hay otra gente que pueden ver que no ven nada. Hay ciegos que ven más profundo que los demás. Entonces, ustedes me entienden lo que ando aquí. El amor es la forma de superar la dualidad de lo que a veces es agradable físicamente, pero espiritualmente es podrido. O que físicamente está podrido, pero espiritualmente es lo más bello. Entonces, al crear esa separación de la dualidad, uno no está viendo la realidad. Pero al crear una unión, uno está viendo verdaderamente la realidad. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Pero aquí entre nos roban. ¿Era feita o no? Ya te dije. No, pero Rabino, es como cuando el que no quiere la Torah, la encuentra pesada, la encuentra difícil, y el que ama la Torah no le ve nada difícil, sí, ni nada complicado. Exacto. Por eso que yo cuento siempre el Midrash
¿A qué hora? Ya son las 12 de la noche. Son las menos cuarto. Hay tiempo. ¿Son las 12 de la noche? Un midrash, otro midrash aquí. Yo lo conté en otra ocasión, pero podemos volver a analizarlo desde este punto de vista. El midrash dice que Dios creó un animalito y lo hizo muy pequeño, grande, redondo, y le puso unas paticas muy flaquitas. Y ese animalito fue y le dijo a Dios, mira, te equivocaste al crearme, porque mira, mi cuerpo es grande y gordo, pero me hiciste unas paticas muy, muy finitas. Entonces cuando vienen los animales a atacarme, no tengo recursos para escaparme, porque las patas mías son muy chiquitas, no me puedo escapar. Entonces Dios le dijo, estás correcto. Entonces cogió y le puso algo a la espalda del animal. Se la conectó ahí. Y el animal mira las cosas que están en la espalda y le dice a Dios, pero lo pusiste peor. Ahora me diste un peso más grande en la espalda y ahora se me pone más difícil correr y escaparme. Entonces le dijo, no te das cuenta, tú eres un pájaro. Déjame abrir tus alas y vas a volar. Y eso, de acuerdo con el Midrash, son la gente que cogen y dicen, la vida es muy difícil, yo no tengo los recursos para vivir. Los pesos, las preocupaciones, los problemas de la vida, yo no tengo los recursos para poder vivir. Entonces Dios le dice, ok, déjame darte la Torá. Entonces la gente mira la Torá y dicen, oh, pero mira, esto está lleno de leyes, esto está lleno de problemas, esto está lleno de limitaciones, no, eso me va a hacer la vida peor. Entonces Dios le dice, no, abre la Torá, esas son las alas, y aprende a volar con ellas. Y entonces vas a superar los problemas. Ese es el Midrash. Esa es la forma de interpretarlo. Pero el problema es que cuando uno abre el libro y empieza a leer con la mente que comió del árbol del conocimiento, del árbol de la dualidad, uno empieza a decir, no, yo no voy a poder hacer esa ley. Esa ley es demasiado complicada. Voy a tener que buscar a alguien que complete esa ley por mí. No es necesario. Si uno come del árbol de la vida, uno dice, sí, yo voy a poder. Sí, yo voy a poder. Y entonces, y me voy a conectar. Y voy a estar conectado. Y me voy a volver completo. El Rebbe de Lubavitch, había un señor que estaba empezando a estudiar, un judío que estaba empezando a estudiar Torah. No era religioso, vivía una vida completamente asimilada, pero empezó a estudiar Torah. Y un domingo fue a hablar con el rabino y le dice al rabino, mira, yo estoy contemplando volverme más religioso, pero esta complicación de 613 mandamientos es mucho. No me podría dar una receta. Entonces el rabino le dijo, mira, pero tú no tienes que completar 613 mitzvot, nada más tienes que hacer uno. Y el Señor le dice, ¿uno? Sí, el que estás haciendo en ese mismo momento. No se tiene que ahogar en las 613, hace el que estás haciendo en ese momento. En ese momento no puede hacer dos. No puede hacer dos, hace ese. Entonces pero la verdad es... Porque no va a hacer los 613 ahí, ¿verdad? Sí, pero el punto es, no solamente del truco, el truco de los 613, pero el punto es que si haces uno, bien, con totalidad, has hecho todos. Sí. Pues te cerraron ese y no está haciendo nada malo en ese. ¿Me entiendes? Si ten ese, si estás viviendo en el momento que estás viviendo, has vivido una vida entera. Sí. Pero hay muchísima gente que viven en el pasado o que viven en el futuro. Cuando X ocurra, yo voy a estar alegre. Pero X nunca ocurre. Entonces nunca te diste licencia para estar alegre. Pero puedes llegar al punto donde dices, voy a estar alegre, voy a estar satisfecho en este momento. Porque eso es lo único que tenemos en el momento. En ahora mismo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, lo que ocurre es que la gente que comen constantemente del Etz Hadat, del árbol de la fruta prohibida, son gente que están viviendo una vida de separación y dualidad,
que están viviendo una vida de desconexión. Entonces, no viven en el momento, viven en el futuro o viven en el pasado. Pero uno no puede vivir ni en el futuro ni en el pasado, porque ninguno de ellos existe. Lo único que uno puede hacer es vivir en el presente. Y eso es el árbol de la vida. Cuando uno se conecta al árbol de la vida, que es lo que es la Torah, cuando uno se conecta al árbol de la vida, entonces uno está viviendo en el presente. ¿Sabe, Y Raúl, todo esto es parte del yo creo que estudio puedo del decir esto. misticismo esotérico de la Torah. Yo escuchaba algo que decía, yo nada más lo aprendí hace como 2 años y tenía confusión hace muchos años en mi vida y decía, no pienses en el futuro, sino en el presente. Y yo, bueno, pero vive la vida. Pero yo pensaba que debía ser un sinvergüenza. Yo lo aprendí en el libro del alquimista, lo que usted está diciendo ahora, que justamente vamos bien el presente. Si lo hacemos bien el presente, estaremos automáticamente preparando el futuro. Eso es lo que nos están diciendo. No te pongas a pensar para allá adelante. Es como dice, yo quiero tener un Mercedes-Benz y un Cadillac, pero mi posibilidad es tener una bicicleta. Dice, bueno, vive tu bicicleta, corre tu bicicleta, porque de ahí para allá el Cadillac es frustración. Olvídese de la bicicleta, del Cadillac de viva esto, porque si olvida de vivir esto, no va a vivir la vida nunca. Lo que usted dice, voy a vivir esto aquí, lo que usted tiene. Exactamente. Eso es. Exactamente. Mira, todas las profecías bíblicas, si lees las profecías bíblicas, todas dicen, los profetas venían y decían, cambien su comportamiento, y le estaba hablando del presente, para que el futuro sea mejor. Eso mismo. Eso es lo que estamos hablando. Sí. Yo para tener un futuro mejor, tengo que vivir correctamente en el presente. Inbe jucotai telejo. Si caminas en mis caminos, quiere decir, ahora mismo, si yo ando caminando en el camino correcto, voy a llegar a la destinación correcta. Pero si cojo un camino negativo, o si me paso la vida pensando los caminos que yo he caminado, me quedo sin caminar. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? Un solo mandamiento. Pregunta, comentario, ¿todo bien? Ya les di lugar a la pregunta. Interesante. Pregunta Guillermo, ¿por qué fue creado una dualidad y para qué propósito fue creada esa dualidad? Ajá. Qué bueno que me está encaminando para que yo ande completamente y dé la clase completamente. Cuando Adán y Eva vivían en el jardín de Edén, antes de comer de la fruta prohibida, el mundo entero, todo lo que existía era el jardín de Edén. Enseguida que comieron de la fruta prohibida, se creó el espacio que es el jardín de Edén y afuera del jardín de Edén. Entonces hay dos existencias. El ser humano ahora entonces tiene que vivir afuera del jardín de Edén y tratar de entrar al jardín de Edén. Pero sabemos que la Torah dice que existe un ángel con una espada de fuego, de llamas, que bloquea la entrada al jardín de Edén. Pero nosotros queremos entrar al jardín de Edén. Queremos regresar a la simplicidad y la unión y utopía que existía dentro del jardín de Edén. La paz y la tranquilidad que existe del jardín de Edén. Entonces, como no podemos entrar al jardín de Edén, nada más nos queda un solo remedio. Y eso es transformar el espacio afuera del jardín de Edén en el jardín de Edén. Para eso entonces la Torah. Eso es lo que es la Torah. La Torah lo que está tratando de hacer es transformar el espacio afuera del jardín de Edén en un jardín. Pero lo que yo quiero decir es que esto también se aplica a la vida. Tú puedes decir, mira, yo quisiera poder. Entonces, ese yo quisiera poder que está en el futuro, yo quisiera poder que está en el futuro, nunca viene. Entonces, este es el jardín que yo quisiera llegar. Esta es la meta que yo quisiera llegar. La única forma de llegar a esa meta es crear el presente que sea esa meta. ¿Me entiendes? Entonces, la dualidad que entra a través del Etz Hadat es la dualidad que causa que el ser humano sea transformativo del mundo físico y sea un agente que va creando la unión entre lo físico y lo espiritual. Nosotros rompimos
a través de la fruta prohibida, rompimos y separamos la realidad de lo físico y lo espiritual. Y de pronto lo espiritual y lo físico no son iguales. Ahora lo que tenemos que hacer es arreglar, metimos la pata. Ahora lo que tenemos que hacer es arreglar ese fallo y transformar que lo físico sea espiritual también. Es decir, que se armonicen. Que se armonice. ¿Qué es la finalidad de la Torah? Y entonces todo es jardín de Edén. Dice Yared Aram, que no se me queda una duda porque siempre se dice que el judío debe tener preguntas, debe hacer preguntas y para eso se necesita una duda. Entonces no me queda claro con el asunto del árbol de la duda. Uh-huh. Las preguntas no tienen que venir solamente de dudas. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las preguntas son para llegar a profundidades, para indagar, para encontrar más profundidad. Entonces, la duda, yo hago preguntas y la mayor parte de mis preguntas no son por una duda. Yo no tengo ninguna duda. Yo lo que quiero hacer es acercarme más y más a la luz. Entonces, no todas mis preguntas vienen basadas en dudas. Pero adicionalmente, yo no soy contrario, no estoy siendo contrario a usar el sistema intelectual que viene de las dudas. Yo no estoy siendo contrario a usar el sistema intelectual de la dualidad también. Yo quiero incorporarlo, pero quiero incorporar ese sistema para que me dirige a llegar al jardín de Edén. Y entonces Débora aquí pregunta, entonces ¿cómo hago yo para derrotar al ángel con la espada de fuego? No, la única forma sería transformar el espacio del otro lado que sea un jardín. Entonces ya no es necesario ese ángel. Se queda ahí solo. Lo podemos decir de otra manera. La forma de los profetas de entender la llegada del Mashiach. La llegada del Mashiach es la institución del jardín de Edén en el mundo entero. Volvimos a entrar al jardín de Edén. Y la forma que los rabinos lo dicen en el Talmud es decir que toda la tierra de Israel va a ser Jerusalén y todos los países del mundo van a ser Israel. Entonces, no existe la dualidad de Eretz Israel y Chutz La'aretz. No existe la tierra de Israel y el exilio. Ya no estamos en exilio. Ya el exilio se ha transformado en la tierra constante. En todo está santo. No existe, mira la forma cabalística de decirlo, y lo decimos a través de las oraciones sobre Shabbat. Cuando decimos que llegue el día que todos los días sean Shabbat. Quiere decir que cuando venga el Mashiach, todos los días van a ser santos. Ahora vivimos una vida en donde decimos los 6 días de la semana y Shabbat. Los 6 días de la semana, que son regulares, laicos, cotidianos, regular, común, y entonces los días enaltecidos, que son los días de Shabbat y los días de fiesta. Pero todos los días pueden ser enaltecidos. Cuando habla Jeremías de la llegada de Mashiach, dice, a mí me encanta esta idea, eso es lo que más me encanta de la profecía mesiánica, que yo voy a estar desempleado. Pero yo necesito una vacación. Yo voy a estar desempleado, I'm looking forward to it. Unemployment para mí. ¿Qué es lo que es? El unemployment viene. ¿Qué es lo que es? Que nadie va a necesitar aprender sobre Dios porque todo el mundo va a saberlo. Naturalmente le sale. No necesitan rabino. Fantástico. Me vuelvo plomero, que es el deseo mío de verdad. Y Delta pregunta, pero es lógico que Dios sabía que Adán y Java lo harían mal, entonces ¿por qué los puso ahí? ¿Cuál era el propósito? Yo hace un lío, yo no ahí. Voy a responder con este y vamos a terminar. Okay, porque ya creo que son la 1 de la mañana. O por lo menos en España, que son las 3 de la mañana allá en España. Pero déjame decirlo de esta forma. Recuerden, pero esta Yudelka dice, ella sabe exprimirme, esta muchacha. Ella sabe sacarme a mí, le saca el guarapo a la caña a ella. Ok, vamos a decirlo de esta forma.
Recuerden cuando yo hablé sobre el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. El Yetzer Hara, nosotros es el deseo del mal. El Yetzer Hatov es el deseo del bien. Entonces, en la espiritualidad y el sistema esotérico judío, nosotros no decimos que nosotros vamos a destruir el deseo del mal, sino lo que vamos a hacer es usar el deseo para hacer el mal, para hacer el bien. En otras palabras, este deseo de hacer mal, que es egoísta, que es para mí, que quiere decir yo me voy a desarrollar sobre todos los demás. Entonces lo que yo voy a hacer es, en vez de volverme un ser completamente del ego, lo que me voy a volver es una persona que está involucrada en desarrollarme espiritualmente y en desarrollar los demás. Entonces, constantemente lo que estamos haciendo es cogiendo el deseo negativo y encaminándolo al deseo positivo. Y eso lo que hace es que crea una unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, el ser humano, a través del pecado de Adán y Eva, se vuelve un ser transformativo que termina la creación. Y desde el punto de vista cabalístico, Dios creó un mundo que no estaba terminado de crearse. Creó a un shituf, a un socio que se asoció a él para terminar la creación. Y por eso nosotros somos creados en la imagen de Dios. Entonces nosotros somos Dios encarnado en este mundo físico para transformar a este mundo. Nos volvemos un agente transformativo. Ahora, como tenemos la libertad de escoger, podemos escoger vivir una vida del pecado, que es destruir el mundo. O podemos identificar el pecado y no solamente rechazar al pecado, porque si lo rechazamos, el pecado coge más poder. El lado negativo coge más poder. Lo que tenemos que hacer es secuestrar la energía negativa y usarla para servirlo en la energía positiva. Esos son los, por cierto, psicológicamente, esos son los miedos que uno tiene de que se va a encontrar la desnudez de Adán y Eva. Entonces lo que ellos tratan es tapar la desnudez o esconderse. No, lo que tiene que hacer es admitir su desnudez. Enseguida que admite su desnudez ya no está desnudo. Pero no hicieron eso, lo que hicieron fue esconderse. Entonces lo que tenían que hacer es escogerlo. Hay un midrash, por cierto, de lo más interesante, que Adán conoce a Caín y le dice a Caín, ¿por qué Dios no te mató después de matar a tu hermano? Y le dice, porque yo hice teshuvá. Y Adán dice, ¿por qué a mí no se me ocurrió? ¿Por qué a mí no se me ocurrió? Yo debería haberme arrepentido. ¿Ya? Entonces el problema es que no se arrepintió, que no admitió, escondió su desnudez. No admitió su desnudez. Se autojustificó. ¿Me entiendes? Entonces, parte de esto es el proceso del ser humano de superar esas limitaciones. En sí de que nosotros superamos las limitaciones, transformamos las limitaciones. Pero tenemos que admitir que ahí existen las limitaciones. Entonces, esa limitación va desarrollando aquí. Entonces, parte de lo que estamos hablando es un sistema transformativo. ¿Ya? Queda una idea más que quiero decir, que está conectada aquí. Es el Pituma Ketoret. ¿Sabes lo que es el Pituma Ketoret? Es el incienso. El incense. El incienso tiene mucha ley. El incienso que se quemaba en el templo tiene mucha ley. Muchas leyes de cuáles son los ingredientes, la cantidad de las hierbas que se van a mezclar para hacer el incienso, que no se podía añadir nada al incienso, que había una forma de quemarlo y el lugar exacto a donde quemarlo y cómo se compone este incienso. Entonces, uno de ellos es el Helboná. El Helboná es una materia que, de acuerdo con los rabinos, tenía un olor terrible. Era como un huevo podrido. Mira, rotten egg, terrible. Pero era parte del ingrediente del incienso. Tenías que ponérselo. Y sabemos que el Helboná, que el incienso, el Pituma Ketoret, no está completado a menos que tenga ese
ese mal olor. ¿Se entiende? En otras palabras, eso es muy importante, que nosotros no podemos servir a Dios a menos que nosotros admitimos que tenemos dentro de nosotros ese mal olor. Tenemos que admitir que tenemos debilidades, que tenemos fallos, y entregarnos completamente a Dios, incluyendo los fallos. Y la forma que el Ari lo dice es que la fruta, hay una discusión en el Talmud de cuál era la fruta prohibida. Y el Ari dice que el Talmud Yerushalmi, por cierto, el Talmud Yerushalmi lo dice, que la fruta prohibida era el etrog. En otras palabras, cuando la persona agarra el etrog para la fiesta de Sukkot, lo que está diciéndole a Dios es: yo admito que yo he comido de la fruta prohibida, pero yo quiero usar esta fruta prohibida para acercarme. ¿Bien? Entonces, el Helbona, que tiene este mal olor, es parte del servicio divino. Entonces uno dice: wow, tengo esta tendencia negativa, tengo este fallo, he descubierto esto, lo que voy a hacer es taparlo o excluirlo. No tienes el pituma que todo completo. Eso tiene que estar ahí. Entonces lo que uno tiene que hacer es coger el fuego. El fuego es la pasión. Y la pasión para acercarse a Dios, entonces quema completamente todo junto y crea un olor muy positivo. Pero ese olor negativo tiene que estar ahí también. Helbona. ¿Ya? Ok. Cuando Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom.